Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kabir Martínez. Hoy tenemos un video nuevo y va a estar bastante interesante. Así que los dejo con la intro. Hay un fenómeno que no sé por qué rayos pasa. Y es que muchas veces existen algunas personas que voy a decirlo así, y lo quería poner en el título, pero no estoy seguro. Yo les digo don perfectos. Creen que en realidad han alcanzado la perfección en esta vida. Creen que se merecen la salvación. Creen que tienen el derecho de juzgar a otros por cómo tienen sus vidas, sin importar a veces la intención del corazón. Hacen juicios, condenaciones, y hieren a otras personas que están batallando con algunos temas, ¿no? Con algunos pecados, con algunas tentaciones, con algunas debilidades, y sin pensar que ellos también tienen las propias, pero como son de ellos, pues no son graves, ¿no? Antes de entrar a ese tema, quisiera leerte dos pasajes. El primero creo que es bastante conocido. Para no leerlo todo porque es muy largo, haré un breve resumen. Y es que la Biblia habla acerca de un chico que en una ocasión habló con su padre y le dijo: ¿sabes qué, papá? Quiero que la parte que me corresponde de la herencia me la des en vida, y quiero poder hacer con ella lo que a mí me plazca, ¿no? Entonces el papá decide hacer la repartición de bienes, le da su parte de la herencia y agarra el muchacho y se va. Dice la Biblia que él empieza a gastarlo en vino, en mujeres, en tener una vida pues alegre, loca, una vida en excesos, y de repente él pues se ve ya sin dinero, se ve en la necesidad de tener que buscar algo para comer, para trabajar. Y en una de esas, él llega a un lugar en donde se crían cerdos, o donde se tienen cerdos, y habla con el dueño de esta granja y le dan trabajo de cuidador de los cerdos. Dicen que era tanta el hambre que él tenía, tan feo lo que él estaba pasando, que aún el desperdicio que se le daba a los cerdos se le antojaban comérselos. Y aquí pasa algo muy importante. Vamos a leer esta historia. Viene en Lucas 11 al 32. Perdón, Lucas 15, 11 al 32. Pero para no hacer esto tan largo, solo vamos a leer algunas partes. Y dice: el hijo tenía tanta hambre que hasta quería comer la comida de los cerdos, pero nadie le daba nada. Finalmente cayó en cuenta de que había sido un tonto y se dijo: todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriendo de hambre. Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Yo no merezco llamarme tu hijo. Déjame ser uno de tus trabajadores. Entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Aquí lo que vemos es en el muchacho un arrepentimiento genuino. Él cae tan hondo, tan profundo, que llega un momento en el que hay unas versiones que se envuelve en sí, recupera la conciencia, la cordura. Debe haber un estado como de enajenación o algo. No sé cuántas veces, o más bien no sé si te ha pasado, que de repente estás viviendo momentos muy difíciles y la solución está tan cerca, pero no la ves. O sea, ya después pasa el tiempo y dices: ay, qué tonto, o sea, hubiera hecho tantas cosas para resolver ese problema. Lo mismo le pasa a este muchacho. Está teniendo la respuesta a su necesidad de una manera tan sencilla como era regresar con papá. Y fíjate el pensamiento que él tiene. Dice: voy a regresar con mi padre y le diré que me acepte como uno de sus trabajadores. O sea, él decía: ya no tengo derecho a ser llamado su hijo. La regué tan feo que no puedo ser llamado tu hijo.
Entonces, ¿cuántas veces nosotros no hemos pensado lo mismo? ¿Cuántas veces no hemos pensado que le hemos fallado tanto a Dios que simple y sencillamente pues ya no podríamos ser llamados sus hijos? O a lo mejor tú dices, bueno, es que yo nunca me he acercado a Dios, pero me siento tan mal que quisiera arreglar algunas cosas antes de poderme acercar. Y no eres el único que tiene ese sentimiento. Yo también lo he vivido, muchas personas lo han vivido, pero ¿cuál es la diferencia? Que los don perfectos no lo reconocen. No admiten que han tenido momentos en los cuales ellos también reconocen que a lo mejor no tendrían por qué ser llamados hijos de Dios. Volteas a ver los errores en tu vida y dices, híjole, tantos, algunos tan tontos, que yo no sé cómo Dios me puede amar así. Y esta parábola la dice Jesús acerca del amor que tiene Dios por cada uno de nosotros. Está hablando por todo aquel que tiene un arrepentimiento genuino en su corazón. O bueno, más bien, no sé si decir genuino, pero sí un arrepentimiento. Porque a veces hay una tortura o hay una culpa. Pero en este caso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de realmente un arrepentimiento. Entonces, este muchacho se arrepiente y va con su hermano. Él va con su padre. Y fíjense lo que pasa. Entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y él le dio la bienvenida con besos y abrazos. Fíjate lo que pasa realmente. Es importante leer este detalle. La persona que corre hacia el ser amado no es el hijo hacia el padre, es el padre hacia el hijo. Y nosotros leemos capítulos, o bueno, pasajes, como Juan 3:16, que dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién fue el que corrió hacia nosotros? ¿Acaso no fue Dios? ¿No fue el primero en poner la puerta de salvación, el puente entre nosotros y el Padre? ¿No fue el mismo Dios el que corrió hacia nosotros para darnos libertad? ¿Nadie se la pidió? En realidad nadie le pidió a Jesús que muriera por él. Nosotros no lo pedimos, sin embargo lo recibimos. ¿No es Dios quien nos da el Espíritu Santo en estos tiempos? ¿No es Él otra vez el que corre hacia nosotros? Y dice aquí que el padre vio al muchacho desde lejos y se echó a correr hacia él. ¿Acaso no siempre vemos a Dios buscando gente a través de la Biblia? Dios buscando a Moisés, Dios buscando a David, Dios buscando a Samuel, Dios buscando a Gedeón, Dios buscando a Abraham. Y así me la puedo llevar por muchos pasajes. Fue Jesús quien buscó a cada uno de los discípulos. Dios siempre nos ha buscado hasta el día de hoy. Y volvemos a la misma limitante y a nuestra culpa. Aquí dice, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, apresúrense, vístanlo con la mejor ropa, también pónganle un anillo y sandalias, maten al mejor ternero y prepárenlo. Celebremos y comamos, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. Fíjate, ni siquiera lo deja terminar. El muchacho ya llevaba un plan en la mente en el cual decía, voy a decirle que he pecado contra él, contra Dios, que me perdone y que me deje ser un jornalero. Él no pudo llegar ni a esa parte. Fue tanto el amor del padre que lo interrumpió. O sea, a él no le importó que se haya ido y se haya gastado y despilfarrado la mitad de la fortuna de ese señor, de todo el esfuerzo. Nosotros sabemos perfectamente bien lo que cuesta ganar el dinero, lo que cuesta ganar las posesiones, lo que cuesta tener una casa, un carro. Hay tantas cosas que vamos valorando con el paso del tiempo. Y este señor, este padre, olvida todo eso y le da a su hijo un reconocimiento que él ya a lo mejor no merecía.
Y es increíble darnos cuenta que Dios sigue siendo así. En medio de nuestros pecados, en medio de nuestras constantes metidas de pata, Él siempre está dispuesto a socorrernos. Él siempre está dispuesto a amarnos. Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Él siempre está dispuesto a vestirnos, a calzarnos, a darnos un sentido de pertenencia, que es lo que significa el anillo, y hacer un gran banquete por nuestro regreso. ¿O acaso no dice la parábola de las 100 ovejas que Él fue dejando todo? Dejando las 99, fue por el perdido. Y dice la Biblia que cada vez que hay un pecador que se arrepiente, en el cielo hay fiesta. Entonces debemos entender un poquito el corazón de parte de Dios. Pero algunos caen en este énfasis que quiero hacer, que es la última parte del pasaje. Y dice: el hermano mayor estaba en el campo y se acercaba a la casa. Escuchó la música del baile, entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó: ¿qué es todo esto? El siervo le dijo: tu hermano ha vuelto y tu padre mandó a preparar el mejor ternero porque lo recuperó sano y salvo. El hijo mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Fíjense lo que pasa. Los don perfectos lo que normalmente piensan es que ellos no cometen errores. Es que como yo no hice tal cosa, yo soy mejor que el otro que sí la hizo. Como yo no mato, aunque miento, soy mejor que el que mató. Aunque yo no me fui de la iglesia, me quedé a regañadientes y todo amargado, pero no me fui, entonces soy mejor que el que se fue. O sea, empiezan a catalogar, o sea, al punto que voy, empiezan a darle un tema de valor a los pecados. Y resulta que los que ellos cometen son menos importantes que los que en realidad otros cometen. Entonces, eso puede resultar bastante hiriente para ciertas personas. Puede resultar un motivo por el cual alguien se pueda perder realmente. Y dicen: es que yo trabajo, me esfuerzo y hago, como si el amor de Dios lo ganáramos por hacer y trabajar. En realidad, ese tipo de gente lo que no ha entendido es que el amor de Dios es incondicional. Como lo veíamos en el video anterior, solo por fe somos salvos. El tema de la santidad es otra cosa, es algo completamente diferente. Pero el tema de la salvación solo es por fe. Y eso ellos no lo pueden entender. Y es por eso que, por ejemplo, el bandido que murió junto a Jesús no tendría lógica, no tendría cabida en sus mentes. Hace poco veía que un famoso asesino, estando en la cárcel antes de ser ejecutado, dentro de la cárcel se le había predicado acerca de Cristo. Y muchos, al ver este tema, pues, llegó hasta las noticias, y él, antes de morir, dejó una carta en donde a todas las personas que la había asesinado les pedía una disculpa. Obviamente era simbólica. A los familiares de esas víctimas les pedía una disculpa, les decía que él había aceptado a Cristo en la cárcel y que había cambiado y que estaba arrepentido de los actos que había hecho. Y mucha gente decía: no, si bien merecido se lo tiene, ojalá se pudra en el infierno, ojalá y no tenga perdón de Dios, que Dios lo perdone y yo no. Y muchas veces nosotros somos así. Cuando alguien nos hace algo, cuando alguien nos hiere, nos lastima, somos los que decimos: no, sí, que lo maten, que le roben, ojalá no te pase lo mismo que me hiciste a mí. Y son aquellos hermanos mayores que no han entendido el amor del Padre, el amor que Dios nos tiene. Y eso se ve también dentro de la congregación. Cuando tratamos de juzgar y nos ponemos en la puerta como cadeneros de antro, a ver quién sí y quién no puede entrar. Que si por la falda, que si por el escote, que por si el cabello, que si por la ropa, que si por la gorra, que por si no sé qué.
Y es aquí lo que está diciendo el muchacho. Y le dice a su padre: yo he trabajado para ti todos estos años. No he dejado de obedecerte y nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. En cambio, cuando llega este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el mejor ternero. Había un tema de rencor, un tema de proclamar justicia. Y él decía: yo he trabajado, me he esforzado y no me has recompensado. Y este que sí es un pecador, le das lo mejor. Este que sí se gastó tu herencia en mujeres, en vicios, lo recompensas, lo premias. Y en su cabeza no entraba ese tema de amor. Y es que realmente aquellos que son don perfectos, en realidad nunca han amado. No han amado a Dios. Están por ser parte de un grupo, están por ser reconocidos, están por que se les valore el esfuerzo. Pero en cuanto alguien más alcanza gracia, sale el amargado que llevan dentro, sale el religioso que llevan dentro. Y fíjense cómo le contesta el padre. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. En pocas palabras le dijo: no has disfrutado porque no has querido. Todo lo que tengo es tuyo. Disfruta de lo que tienes. Nunca le dijo que no iba a tener, que no agarrara, que le pidiera permiso. Lo que le dijo es: lo que tengo es tuyo. Disfrútalo. Y aquí le da el meollo del asunto. Pero tenemos que celebrar y estar felices porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. En realidad, para algunos religiosos, no encuentran la razón para festejar. El salir del infierno no es el motivo suficiente porque pecaron, porque cayeron, o como se dice, porque se enfriaron. Sin darse cuenta, porque la verdad no me considero de esos, sin darse cuenta que tanto tiempo que han pasado junto a Dios no les ha dejado nada. No han podido disfrutar nada. Y vamos a leer otro pasaje, y este está en Mateo 18, 23 al 35, y creo que también es una parábola bastante conocida. Dice: por eso el reino de Dios se puede comparar con un rey que decidió hacer cuentas con sus siervos. Cuando empezó, le llevaron a un siervo que le debía muchos millones de monedas de plata. Como debía mucho, no tenía dinero para pagar la deuda. El rey ordenó que lo vendieran junto con su esposa y sus hijos y todo lo que tenía, y así poder recuperar el dinero. Entonces el siervo se postró delante del rey y le rogó: por favor, tenga un poco de paciencia conmigo, yo le voy a pagar todo lo que le debo. El rey tuvo compasión de él y le perdonó la deuda y lo dejó libre. Fíjense qué importante. La primera parte se trata acerca de una persona que le debe a un rey. Le debe muchísimo dinero, una deuda muy grande e impagable. En esos tiempos se acostumbraba que cuando tú no podías pagar una deuda, lo que hacían era tomarte como esclavo, y a tu familia se les daba un valor a cada persona, y así se cubría la deuda. Cuando no alcanzaba, bueno, todos los bienes también se vendían hasta tratar de cubrir la totalidad de la deuda. Ellos, en la ley del Pentateuco, en la ley de Moisés, se decía que una persona debía ser esclava por 7 años. Después podía quedar libre durante el jubileo. Pero en este caso vemos un rey que perdona la deuda. Lo que no es entendible es lo que pasa después. Cuando este siervo se fue, se encontró con un compañero, imagínense, un compañero que le debía 100 monedas de plata. Entonces el siervo, a quien el rey le había perdonado, agarró por el cuello y le dijo: págame lo que me debes. El compañero se postró delante de él y le rogó: por favor, ten un poco de paciencia conmigo, te voy a pagar todo lo que te debo. Pero el primer siervo no quiso perdonarle la deuda y mandó echarlo a la cárcel hasta que pagara lo que debía.
Cuando los otros compañeros se dieron cuenta de lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron a contarle todo al rey. Fíjense la actitud. Sale inmediatamente perdonado de una cantidad bastante importante y se topa con alguien que a él le debe. Y esta persona no tiene compasión y decide proceder contra su compañero. O sea, ni siquiera era alguien menor, era un compañero de trabajo que le debía una cantidad mucho menor. O sea, estamos hablando de millones de monedas de plata contra 100 monedas. Uno podría decir, bueno, tú sales de ahí perdonando a medio mundo porque sabías que estabas condenado y sabías que ibas a ser vendido y sabías el castigo que ibas a merecer, pero te perdonaron una deuda tan grande. No sé, yo creo que sería capaz de perdonar a alguien que me debe 200 pesos. Y en este caso no fue así. Este hombre lo que hace es someter a su compañero, abrumarlo y pedirle que le pague. Y no solo eso, sino meterlo a la cárcel para que le pudieran pagar lo poco que a él le debían. Entonces los demás se dan cuenta de esta actitud y van y se lo cuentan al rey. Entonces el rey lo llamó y le dijo: eres un mal siervo. Te perdoné la deuda porque me rogaste que tuviera compasión. ¿No debiste haber mostrado compasión con tu compañero, así como yo la tuve contigo? Por esta razón, el rey se enojó muchísimo y entregó al siervo a los torturadores hasta que pagara todo lo que le debía. Así los tratará mi Padre que está en el cielo si ustedes no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Entonces, fíjense, y es algo real. Muchas veces cuando nosotros necesitamos el perdón, lo pedimos y queremos que se nos perdone todo. Pero cuando es cuestión de que perdonen a otros, aún lo más insignificante nos parece que es demasiado grave. Siendo que para Dios no hay diferencia, no hay tamaños de pecados, no hay un tabulador de más o de menos peligroso, o de más o de menos grave. Pero cuando se trata de nosotros, siempre pedimos la compasión, siempre pedimos la gracia. Y cuando se trata de otros, tratamos de hacer justicia. Es increíble cómo a veces no podemos ser capaces de ser empáticos con las necesidades. Y no solo con las necesidades, sino con las luchas de los demás. Tapamos nuestros propios defectos y tratamos de no ser condescendientes con el pecado. Pero cuando el pecado cae en tus hijos, en tu familia, en tus seres amados, ahí ya no es pecado, es un pecador que se quiere arrepentir. Y cuando es alguien desconocido, es un pecador que debería irse al infierno. Fíjate lo que dice Mateo 7, 1 al 5. No juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes, porque se les juzgará de la misma manera que ustedes juzguen a los demás. Y es aquí donde muchos dicen, es que no hay que juzgar. El tema es que no solo se trata de no juzgar, sino juzgar de la manera que nosotros queremos ser juzgados. ¿Quieres ser juzgado con justicia? ¿O quieres ser juzgado con gracia? Espero que se entienda esta diferencia. ¿Quieres realmente recibir la recompensa de tus actos como a veces lo pides para otros? ¿O quieres que otros reciban la misma misericordia que tú pides para ti? Y continúa diciendo, con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la pajilla que tiene tu hermano en el ojo, pero no te das cuenta de la viga que tienes tú en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame sacarte la paja que tienes en el ojo, mientras que el tuyo tiene una viga? No seas hipócrita, primero saca la viga de tu ojo y verás mejor para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. Y fíjate aquí un principio bastante importante. Si tú quieres darle un valor al pecado, el pecado más grande siempre lo tienes tú.
Eso es lo que dice aquí. Mientras el otro tiene una paja, tú tienes una viga. Entonces, si realmente quieres darle un valor de importancia al pecado, que sea menos imperdonable, que sea más difícil de perdonar, el pecado más grande siempre lo tienes tú. El otro siempre trae paja, tú traes una viga. Y es ahí cuando no nos gusta. Queremos justicia cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos daña, cuando alguien nos perjudica. Pero queremos gracia porque decimos, es que fue sin querer. Cuando yo cometo el pecado, se trata de juzgar la intención. Y cuando otro comete el pecado, se trata de juzgar el acto. Es una incongruencia bastante grande. Y es ahí donde Don Perfecto no puede admitir que cometió un pecado. Y dicen, es que yo no he cometido ninguno. ¿Yo cometí pecado? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué horas? Dice Romanos 3:10 al 12. Pues como está escrito, no hay justo ni uno solo. No hay quien tenga entendimiento, no hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios, todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Salmos 14:2 al 3. El Señor observó desde el cielo los seres humanos para ver si había alguien que fuera sabio y buscara seguir a Dios. Pero todos se habían alejado de Dios, todos se habían vuelto perversos. No hay ni uno que haga el bien, ni uno solo. Eclesiastés 7:20. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Así que si tú te crees perfecto, te tengo una noticia. También eres un vil pecador igual que yo. Y si tú eres un vil pecador igual que yo, te tengo una cosa. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y así como el hijo pródigo, tú puedes regresar con papá. Y así como ese siervo que alcanzó misericordia, tú también la puedes alcanzar. Pero ojo, estemos muy, muy, muy al pendiente de no cometer el error de cerrarle la puerta a otros. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, espero que este video te haya sido de ayuda. Pásala muy bien. Un saludo a todos aquellos que están viendo este video por Facebook o por YouTube, o lo están escuchando por Spotify o por iVoox. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias también por su confianza. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden que en la descripción de los videos, en la descripción del podcast, pueden encontrar información que les puede ser de mucha ayuda. Ojo también, quiero que si por favor, yo tengo un listado de iglesias donde tú puedes congregarte si no tienes una iglesia, o bien si tienes una iglesia y te gustaría que tu iglesia apareciera en ese listado, por favor mándame uno. Necesito el link de YouTube o de alguna plataforma donde tu congregación suba sus transmisiones, y en base a eso yo me pondré en contacto para poder ir viendo los demás datos para poderlos agregar en el listado. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Chao.